todas las clasificaciones y demás, porque para eso van a ver en detalle la semana que viene. Tienen grandes especialistas que los acompañan, así que hay gente en sala de espera. Acá. Nosotros lo que vamos a hacer es reconocer escenarios de atención en insuficiencia cardíaca, y a mí me pareció que de toda la biblia que anda dando vuelta, esto resume bastante, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que la insuficiencia cardíaca es un gran síndrome. Si ustedes los signos y síntomas seguramente de semio ya lo recuerdan y lo van a volver a tratar en detalle la semana que viene, ¿sí? Pero a la hora que se presenta un paciente, yo tengo gran variabilidad en ese escenario de encuentro con el paciente, ¿sí? Tengo, como habrán leído, van a ver en detalle, diferentes estadios y clases funcionales que van de la A a la D o de la clase 1 a la 4, que tiene que ver prácticamente con cuán sintomático está un paciente, ¿no? Obviamente que el que está en clase C, en estadio C y D, ya estamos hablando de pacientes sintomáticos, y en el estadio D, con estadios avanzados, ¿no? En donde yo no puedo calmar ni siquiera los síntomas. Van a tener distinta fracción de eyección, ¿sí? Cuánto trabaja de bien o mal esa función sistólica, ese ventrículo, medido a través de la ecocardiografía. Eso va a clasificar la insuficiencia cardíaca de acuerdo a la fracción de eyección en 3 grandes grupos. Por lo general, terapéuticamente, nos manejamos con el de fracción de eyección reducida y la fracción de eyección conservada. Después me puedo encontrar un paciente con insuficiencia cardíaca de manera ambulatoria, ¿sí? Y estar, por ejemplo, en estos estadios y clases funcionales, pero me lo puedo encontrar en un hospital, en un área de emergencia, y ser todas estas las situaciones clínicas en donde yo voy a tener contacto, ¿sí? Ese paciente también va a tener un recorrido, sobre todo si va a ser hospitalizado, en donde está bueno que ustedes puedan esquematizarse cómo trabajar, y de eso hoy se trata este taller, ¿sí? Obviamente las condiciones con impacto en el tratamiento tienen que ver con todas estas variables que van a desglosar con cada punto del tratamiento. A ver si me corre con esta flechita o no, porque ahí está. Bueno, y arrancamos con la siguiente pregunta. Les pongo esto un poco para relajar. Acá hay alguien que me espera. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo tenemos que actuar para la correcta atención de la insuficiencia cardíaca? Acá el perrito amigo nos dice que lo más importante es reconocerla y brindar tratamiento inmediato, ¿sí? Los que tuvieron la experiencia en el centro de simulación, ¿qué opinan de eso? ¿Cómo les fue? ¿Cuál fue el resultado que tuvieron? Y nosotros lo primero que hicimos fue pedirle una radiografía de tórax y hacerle un electrocardiograma. Muy bien. Ajá. ¿Y cómo les fue? En el resultado final, a grandes rasgos. Nosotros lo salvamos. Bien. Bien, ¿por qué? Porque probablemente lo reconocieron rápidamente y algo les decía, actuemos ya, ¿no? Pero depende del camino que yo disponga para ese paciente, el paciente puede aguantar y salvarse o puede fallecer, ¿no? O empeorar, ¿sí? Y yo cometer errores. Por eso, lo importante en la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico complejo, me lo puedo encontrar en todos lados, pero cuando yo lo veo grave y lo veo en insuficiencia cardíaca aguda, que es lo que hoy vamos a tratar, la idea es que ustedes lo vean, lo reconozcan, digan así a simple vista, desde la puerta lejos, cuando ven entrar a alguien con falta de aire, es una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Inmediatamente activo el tratamiento que corresponde. ¿Se entiende? Bien. Una manera de reconocer esta clínica de presentación es clasificar y poder definir si me encuentro en una insuficiencia cardíaca aguda o una insuficiencia cardíaca crónica descompensada. ¿Cuáles son las diferencias con esto? Y básicamente
Una es el paciente que yo conozco o conocido que tiene insuficiencia cardíaca crónica y que por algún motivo se descompensa y sus síntomas se reagudizan o reaparecen, ¿sí? O empeoran. Es decir, si es un paciente medicado o no, o abandona el tratamiento o lo que fuere, o la causa que fuere, que ya vamos a intercambiar sobre eso también, empieza a reagudizar y empeorar sus síntomas y ese es el paciente con insuficiencia cardíaca crónica descompensada. ¿Sí? La insuficiencia cardíaca aguda puede ser de novo también, es decir, pacientes que no son conocidos y desarrollan una insuficiencia cardíaca aguda, severa, nueva. Ese paciente puede evolucionar o no a la insuficiencia cardíaca crónica dependiendo de la causa, ¿entiende? Lo importante es que se comprenda como un concepto dinámico, ¿sí? Que lo que yo veo hoy como esa reagudización de signos, síntomas, puede tratarse de algo viejo conocido que empeoró, puede ser algo nuevo y tengo que intervenir rápidamente para que el viejo conocido no empeore y agrave su pronóstico y para que el nuevo yo pueda tratar su causa definitiva, si es posible, y evitar la insuficiencia cardíaca, ¿sí? En el escenario de lo agudo y de lo más grave y dentro del hospitalario, lo que hacemos es, además de tratar de dirigir la entrevista clínica para evaluar con qué tipo de insuficiencia cardíaca me encuentro, una herramienta fácil es tomarle la TA inmediatamente, ¿no? ¿Por qué? Eso me va a permitir categorizar el paciente más o menos en si está normotenso, hipertenso, hipotenso. En un perfil hemodinámico. ¿Esto les parece, qué importancia les parece que puede llegar a tener? Para descartar. Es importante para clasificar al paciente y para ver qué le das. Perfecto. El tratamiento. ¿Ustedes qué opinan? Si está hipertenso, ¿le puedo dar el mismo tratamiento del que está hipotenso? No. No, porque si yo le doy el tratamiento del que está hipotenso, del hipertenso al hipotenso, probablemente, ¿qué haga? Y le descienda más la TA y lo mate, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso ya es una herramienta rápida. Y tratar de enfocarlo en estos perfiles, ¿sí? Clínicos de insuficiencia cardíaca para yo inmediatamente irme mentalmente al algoritmo, si se lo quiere llamar, o esquema de manejo para ese tipo de pacientes, ¿sí? Básicamente, los pacientes van a estar con congestión o sin congestión, entonces ahí van a estar húmedos, y de acuerdo a la TA va a variar si están tibios o si están fríos, ¿sí? El paciente que está frío y tiene la TA muy baja y tiene signos de hipoperfusión, ¿qué me está indicando? Y un shock. Shock. Claro, un shock. Shock hipovolémico. Un shock hipovolémico. Y eso es de manejo en un área muy específica y va a requerir un algoritmo muy particular y yo tengo que hacer todo el esfuerzo para tratar de sacarlo de ese shock cardiogénico, que es muy severo, ¿no? Que tiene un pronóstico muy, muy malo, ¿no? Distinto es el paciente que por suerte es la mayoría de los que tienen insuficiencia cardíaca aguda, que es el con congestión, el tibio y húmedo. ¿Cuál es ese paciente típico? El edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón, exactamente. O el que no llega a un edema agudo de pulmón, pero está en vías de edema agudo de pulmón. Que si yo no hago nada, en las próximas horas, minutos, llega al edema agudo de pulmón, por ejemplo. ¿Se entiende? O si no, corrijo la causa. Bien. Entonces, esto básicamente, después lo ven con tranquilidad a cuál pertenece, pero es a lo que yo les digo, desde lejos, desde que llega a la puerta, yo puedo mirar a un paciente y decir, está pálido, lo toco rápidamente, está frío, sudoroso, le toma la TA, veo si tiene edema, no tiene edema, y ya está, ya me ubiqué, ¿no? Bien, bueno, es el primer paso. Acá les dejo también cómo pueden encontrar, o en realidad cómo también los pueden encontrar clasificados a los escenarios y distintas variables.
Nosotros nos vamos a enfocar en estas dos, ¿saben? Porque son las más comunes, y porque el shock cardiogénico es de resorte de la unidad de cuidados coronarios, ¿sí? De la UCO. Así que todo eso lo pueden charlar con los cardiólogos. Nosotros nos vamos a ocupar de lo más prevalente, ¿sí? El shock cardiogénico hoy no. Después tenemos una circunstancia muy particular, que es lo que ustedes están viendo en este momento, que es el síndrome coronario agudo Pili 4, ¿no? Cuando está tan grave que está en insuficiencia cardíaca, ¿se entiende? Y consideraciones especiales, la insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Nosotros nos quedamos con esto, que es lo más común. ¿Estamos? Bueno, les voy a mostrar un caso clínico, ¿sí? Me da el sol y encima es mi galería que me enfoca acá, pero bueno, hay que esperar que baje nomás. Por eso me voy moviendo a cada rato. Les voy a mostrar un caso clínico, lo vamos a ver acá, y vamos a charlar sobre ese caso clínico, ¿sí? Es un videíto. A ver si se ve bien. Les recomiendo este sitio, chicos, el Medcame. ¿Lo conocen? ¿Acá? No. Bueno, No, ni idea. ni idea, genial. Ahora se lo agendan para tenerlo para cualquier cosa. Fantástico, decir. Bueno. Lo ven, ¿no? Díganme cualquier cosa. Me pierdo yo con esto de la doble pantalla. Sí, se ve. Sí, sí. Ay, ¿por qué ¿Se ve? No, me dice error. Ah, no, error. O sea, se ve que comparte la pantalla, pero el video tiró un error. Uy, no puede ser, chicos. No puede ser. Lo necesitamos. Bueno, vamos de nuevo. Vamos a abrirlo desde acá. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Sí, ahora sí. 75-year-old woman with a long-standing history of hypertension and type 2 diabetes mellitus. She was diagnosed with heart failure 18 months ago, and she has been followed by a cardiologist. Her current medications include metoprolol, 100 milligrams daily, enalapril, 10 milligrams daily, and metformin, 1,000 milligrams daily. She's a non-smoker, and she has no history of coronary disease or peripheral arterial disease. Her baseline left ventricular ejection fraction is 35%. She just presented to the emergency room a few minutes ago, complaining of shortness of breath. Hello, Mr. Simon. I'm Dr. Phillips. I see you're having a bit of trouble with your breathing. How has it been going on? Oh, yeah. Did you come on suddenly, or has it been going gradually getting worse? It's getting worse. Yeah, I see. I understand you have a history of heart failure. Have you noticed any swelling of your legs? Yes. Try putting them up. Yes. Doesn't work. Yes, I can see. When was the last time you saw a cardiologist? Made an appointment. Yes. Things got worse. I couldn't wait. I'm glad you don't try to wait until your appointment. What was her oxygen level when she came in? 86% on room air. Yes. Respiration rate was 30. Okay. Initial BP was 160 over 100. Pulse was irregularly irregular at a rate of 127, and temp was 37.2. I see. Anyway, your nurse and I will keep a close eye on you. I need to step out just briefly to arrange for a chest X-ray and lab test. But I'll be back after, and we'll have to talk a bit more about everything. Let me take a listen of your lungs and heart, please, first. So. Okay, move forward a bit. Thank you. Bueno, muy bien, esto tiene, siguen las partes, la idea es que nosotros trabajemos sobre ese caso, ¿sí? Les digo algo, un detalle, una genia Sofía, porque conoce toda su medicación, sus antecedentes y pudo aportar todos esos datos. En la realidad, pocas veces la gente dice todo esto, ¿sí?
¿sí? Hay gente que conoce bien su enfermedad y otra que la verdad que no sabe nada y puede decir poco sus problemas de salud, como para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Bien, bueno, antes de empezar a analizar y ver cómo hacemos con la escena y el caso clínico, vamos a rápidamente recordar, tratar de entender la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca o tratar de entender cómo le pasó a estos a Sofía, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca sale una teoría que se llama teoría neurohumoral, ¿sí? Y fue un hito, ¿por qué? Porque al descubrir o al pensar esa fisiopatología, se empezaron a describir blancos terapéuticos, ¿sí? Entonces, al abordar esos blancos terapéuticos, pareciera que la historia de la insuficiencia cardíaca cambió para siempre, ¿sí? Por eso están obligados a conocerse en detalle esta teoría neurohumoral, ¿sí? ¿Qué pasa básicamente, en pocas palabras, quién se anima en la insuficiencia cardíaca? Yo les dejo acá algunas imágenes. Lo que pasa es que algún factor de riesgo o una etiología que, por ejemplo, altera el miocardio, baja el FEBI, o sea, la fracción de eyección, y pone al paciente asintomático, y por ende tiene que compensar metabólicamente con lo neurohormonal. Y ahí es cuando empieza a tener diferentes daños a órgano blanco, remodelado de la presión, ¿sí? Y si evoluciona peor y no se mejora el cuadro, no se trata terapéuticamente, puede tener efectos vasculares, neurológicos, y bueno, puedes compensar con edema y lo ponen al paciente en una situación de riesgo de vida. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Alguien coincide? ¿Y qué es lo que pasa ahí cuando? Porque por lo que nos dice Juan Ignacio, pareciera que al principio está todo bien. Se activa algo, ¿sí? Esta cuestión neurohumoral se activa para responder y ayudar al corazón, ¿no? El problema es que cuando pasa el tiempo pasa a ser un verdadero problema, ¿sí? Es como un círculo vicioso, hay como una anoxia primaria, ¿qué puede ser? Y una crisis hipertensiva, ¿sí? Se le va la presión a 200. Tengo un ventrículo que tiene que luchar contra una poscarga de la aorta, imagínense, tiene que bombear contra una aorta de 200 milímetros de mercurio, por ejemplo, de sistólica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay como un descenso del gasto cardíaco y una falla del gasto cardíaco que es rápidamente detectada, ¿no? ¿Y quién se activa para darle fuerza a ese corazón que bajó el gasto cardíaco? El sistema simpático. Y el angiotensina aldosterona. Perfecto, exactamente. El sistema nervioso simpático se activa rápidamente y dice, bueno, vamos ya a aumentar la frecuencia cardíaca, ya la contractilidad al tono venoso, pongamos en marcha el sistema renina-angiotensina inmediatamente. ¿Por qué? Porque el sistema renina-angiotensina concluye finalmente en la angiotensina 2. ¿Qué es la angiotensina 2? Un vasoconstrictor. Le agrego una palabra, un vasoconstrictor malo, ¿sí? Y si queremos, muy malo. Y también lo podemos llamar un potente vasoconstrictor, ¿sí? Después vamos a ver por qué lo vamos a llamar así. Porque va a pasar a ser un blanco terapéutico muy importante, y lo que ustedes tienen que saber cuáles fueron los resultados al inhibirlo, ¿sí? Encima no es que solo vasoconstriñe y se queda ahí, sino que ¿qué otros problemas hace? Aumenta la liberación de sodio. Sí, la liberación en realidad lo que hace es activa ¿a quién? A su amiga la aldosterona. La aldosterona, para aumentar la reabsorción de... Perdón. Claro, entonces ganamos, si ustedes recuerdan la fórmula del gasto cardíaco, ganamos volumen sistólico a través de aumentar la presión y más líquido. Entonces reabsorbemos agua, sodio, presión, el paciente empieza a estar cada vez más congestivo a la larga, ¿no? Bien. Y bueno, estoy en un verdadero problema. Lo que pasa que estos potentes vasoconstrictores y la aldosterona no dejan solamente el problema ahí. Esto al principio al corazón le viene bien porque le da como un soporte, ¿viste? Bajo el gasto cardíaco, bueno, tomá, yo te doy toda esta fuerza. Lo que pasa es que activado todo esto en el tiempo, empieza a hacer un daño muy importante, ¿sí? El líquido se empieza a acumular, empieza a haber congestión
positivo que aumentó la presión pulmonar. Y, ¿qué pasa? Viene esto, ¿no? El remodelado cardíaco. La aldosterona no le alcanza solo con su efecto en el riñón, con el agua y el sodio, sino que interviene en el remodelado cardíaco, ¿sí? Entonces está la hipertrofia y finalmente la dilatación ventricular. Es decir, por ejemplo, si esto fuera a causa de la hipertensión, tengo como un bife re gordo de ventrículo que también me limita el llenado diastólico, y esto a la larga, si no lo paro, no hago nada, termino teniendo como un bife finito de ventrículo que no puede ni contraerse, entonces todos esos volúmenes aumentan y todo eso se traduce en congestión pulmonar, ¿no? Edema y problemas, disnea, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. La teoría neurohumoral es mucho más compleja, tiene un montón de moléculas, la vamos a resumir en lo que terapéuticamente tiene más significancia, ¿sí? Y me van a escuchar hablar así, medio con ejemplos muy burdos. Si me escuchan los cardiólogos me van a matar, pero bueno, la idea es que les sirva a ustedes para orientarse rápidamente. ¿Estamos? ¿Qué le pudo haber pasado a Sofía? Bueno, pudo haber tenido una crisis de hipertensión, alguna arritmia. Ella es diabética, hipertensa, bueno, todo eso probablemente a larga data contribuyó a que su corazón terminara así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo seguimos? Ya sabemos de qué se trata la insuficiencia cardíaca más o menos, conocemos los perfiles de presentación, sabemos a dónde tenemos que ir, los objetivos terapéuticos y las indicaciones adecuadas, que es lo que vamos a seguir ahora. La idea es que Sofía pase de forma adecuada, con el mínimo de error, por estas instancias, ¿sí? Que van a tener diferentes objetivos. Siempre que yo voy a indicar un tratamiento o un diagnóstico, chicos, tengo que reconocer cuál es el objetivo de eso, ¿sí? Lo necesito tener muy claro, porque a través de eso yo voy a poder medir el resultado, es decir, cómo me va, y si me falta otra cosa, o si tengo que hacer otra cosa. Es muy importante. Entonces, Sofía va a pasar, llegó a la sala de emergencias como vieron en el video, ¿sí? ¿La vamos a mandar a la casa? No. Interna. La idea es que cuando la compensemos, ¿no? En la sala de emergencia, compensemos sus síntomas y bajemos la mortalidad a corto plazo, pasa una internación, ¿no? Bien. Donde va a tener que tener indicaciones médicas adecuadas, después tenemos que prepararle un alta bien hecha, porque si no podemos fracasar a largo plazo, y después tiene que tener un seguimiento crónico que tiene que ser bueno. Ustedes tienen que saber cómo tiene que ser y qué tiene que tomar y cómo, y para qué sirve eso. Básicamente para disminuir la mortalidad a largo plazo, ¿sí? Entonces tengo un tratamiento en la sala de agudo, en el momento agudo, y tengo un tratamiento crónico. Los dos son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que otra vez no la tengamos a Sofía en la sala de emergencia. ¿Entienden? Hoy en día yo les diría que esto es muy importante, el tratamiento a largo plazo, y que ustedes puedan intervenir a futuro como médico, monitorear que esté bien hecho. Porque imagínense que el cuadro clínico de presentación como la ven a Sofía no dista mucho de un cuadro de COVID grave, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, es parecido. Es parecido. Pudiera hasta tener las dos cosas en realidad, ¿sí? Las dos cosas juntas. Entonces, bueno, tratemos de no fallar nosotros como médicos en esto, ¿estamos? De darle todas las chances de que un paciente con insuficiencia cardíaca mejore su pronóstico y mejore su mortalidad. Bien. Bueno. Los objetivos en el tratamiento en agudo van a ser que no se nos mueran, ¿no? El que estuvo en el escenario de simulación dijeron, y sobrevivió. Bueno, prepárese que las condiciones que faltan. Y en el tratamiento crónico no voy a ver que tome la pastilla hoy, no va a provocar un cambio mañana, pero sí lo hace a largo plazo.
Y también el tratamiento crónico disminuye las internaciones y los síntomas. ¿Sí? Un paciente que era estadio D o C puede llegar a ser D o A. D sobre todo. Eso es lo más importante. Bien. Desafíos del primer momento hospitalario. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué les parece que le pudo haber pasado a Sofía? Una descompensación de una insuficiencia cardíaca crónica. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué escenarios o qué perfil hemodinámico dirían que tiene? Y pareciera ser una paciente con un edema agudo de pulmón, o sea, con el perfil B. Perfil B, congestivo. Ajá. Congestivo tibio, le podemos decir, ¿sí? Bueno. ¿Y qué hacen? Está ahí Sofía. El médico ya hizo varias cosas, pero bueno, sigue ahí respirando con la máscara reservoria ahogada. Y bueno, como hicieron ahí, darle oxígeno, y bueno, empezar con un diurético de asa para disminuir la congestión. Bueno, muy bien. ¿Algo más hacemos? Y habría que monitorizarla bien, controlar diuresis. Muy bien, controlar diuresis, muy bien. Monitorizarla, ¿qué sería? Controlar que estén los signos vitales que estén estables, por lo menos si no lo están, saber cómo corregirlos, y tiene que estar la oximetría también, para saber hasta cuándo le damos oxígeno y si retiramos una mascarilla, o el medio en el cual se lo vamos a dar. Muy bien. Y electrocardiográficamente también. Muy bien, ¿por qué, Micaela? Para evaluar la presencia de arritmias. Claro, perfecto. ¿Y qué tiene que ver la arritmia con la insuficiencia cardíaca? ¿O con este cuadro? Es una complicación. Bien. ¿Es una causa o es una causa de descompensación? De descompensación. Puede tranquilamente ser una causa de descompensación, ¿sí? Y también puede ser una causa IC si es una arritmia que a largo plazo no se soluciona, ¿sí? Pero muy frecuentemente en este tipo de pacientes, en donde el corazón está grandote, ¿sí? Las aurículas dilatadas, y bueno, es el terreno bárbaro para que vengan las arritmias, sobre todo, ¿qué tipo de arritmias? Yo. Una FA. Una FA, tal cual. ¿Y ahí qué pasa con la FA? Empieza a latir esa aurícula, el ritmo se despelota, ¿no? Pasa a ser irregular, lo llenado es cualquier cosa y viene la congestión pulmonar, ¿sí o no? Tal cual. Sí. Sí, bien, así que bien. ¿Y qué otra causa puede tener, además de la arritmia? Está muy bien lo que ustedes dijeron, bueno, Abandono de la medicación. Claro, una dieta rica en sodio. ¿Cómo, Mica? Como dijo mi compañero, abandono de la medicación, quizá una dieta rica en sodio. Re común eso que decís. De hecho, el aumento de la ingesta de sodio es común en verano, cerveza, picadita, bueno. Quizá no lo va a llevar un edema agudo pulmón, pero si encima se olvidaron de la medicación y la abandona, y capaz que sí. ¿Y una insuficiencia renal aguda podría ser? Sí, podría ser. Ejemplo, ¿qué tipo de insuficiencia renal aguda? ¿Cómo? Sí, sobre todo, ¿qué tipo de insuficiencia renal aguda? ¿Las de origen nefrítico? ¿A eso te referís? Juan Ignacio dijo, ¿puede tener una insuficiencia renal aguda? Bueno, sí, puede ser. Renal. Renal. Bueno, pues de eso son clasificaciones, aguda crónica, de acuerdo al mecanismo renal, prerrenal, posrenal, pero a los fines clínicos y de urgencia, ¿qué me importa de la insuficiencia renal aguda? El filtrado glomerular. Bueno, el filtrado, perfecto. ¿Y el filtrado trae de la mano qué cosa? ¿La posibilidad de qué? ¿Evaluar los niveles de creatinina o de qué habla? Regular la presión también. El diurético. De que orine o no orine. ¿Qué les parece?
Muchas veces el edema agudo de pulmón es consecuencia, ¿sí?, es una IC aguda, por ejemplo. No necesariamente tiene que tener insuficiencia cardíaca crónica. Casos que puede la insuficiencia cardíaca crónica provocar insuficiencia renal aguda es el síndrome cardiorrenal, que son pacientes muy complejos, muy congestivos, que ya están en el estadio de pretrasplante, por ejemplo. Es un paciente que comúnmente convive con un síndrome cardiorrenal y se agrega algún otro factor externo, puede ser una insuficiencia renal aguda o reagudizada oligoanúrica. Y ahí estoy en grave problema. ¿Sí? Bien. ¿Qué más le puede haber pasado? ¿Para qué más le hago el electro? A ver si se está haciendo un infarto o algo de eso. Claramente. Pero claro. Que calculo que va a ser de las primeras causas por las cuales vamos a pedir el electro. Sí, perfecto. Y sobre todo en una diabética que capaz que le dolió un cachito nomás, ¿no? Sí, sí. Sí, muy bien. Entonces, tomé los signos vitales, le puse oxígeno, le puse el monitor, hice el electro, veo si no está infartada, si no está infartada, veo si no tiene una arritmia. ¿Sí? Ya estoy evaluando, pero grandes y graves causas principales, porque además, ¿por qué es tan importante empezar por ahí? ¿Y por qué lo más urgente o emergente? Sí, la Pone en señora peligro la vida. está urgente. Para ver qué le das también. Porque como decíamos antes, depende también de la presión que tiene el paciente y demás. Bien. Bueno, supongamos, como dice Pedro, que le encuentro un síndrome coronario agudo o le encuentro trastorno de la repolarización y sospecho un infarto. ¿A dónde va la señora? Coronaria. Coronaria. A coronaria. A coronaria barra que tiene Y supra, ¿dónde va? terapia. ¿Terapia? Si tiene supra, Hemodinamia. hemodinamia. ¿O no? ¿No vieron eso estos días? Sí, lo vimos, profe. Sí, sí. Bien, muy bien. Si tiene infra, va a UCO, y bueno, depende un montón de variables. En este caso, como está con insuficiencia cardíaca, va a ir a hemodinamia también, ¿no? Pero obviamente que va a requerir tratamiento inicial. Por eso, vamos de nuevo. Signo vital, monitor, oxígeno, electro, infarto sí, infarto no, arritmia sí, arritmia no. ¿Estamos? Bien. ¿No? Más vale que le hagan bien el escenario el miércoles que viene. Por favor, te lo pido. Bueno, ¿qué más le hacemos? ¿Y qué otra cosa le pudo haber pasado a esta señora? Digamos con las causas de descompensación, y esto sí es corregible y algún otro factor agravante. ¿Alguna infección pulmonar? Perfecto. Vieron que Sofía tenía como un 37,2, ¿se acuerdan? Está ahí. Bien. Y infecciones en general, pero sobre todo las pulmonares, siempre nos ponen en la disyuntiva, ¿no? Si está en IC o en una infección pulmonar, y así. Bueno. Bien. Creo que lo que sigue es, ¿en qué le indicamos? Le voy a dar este ejercicio rápido. ¿Cuál de esta secuencia de opciones, lo que más o menos estuvimos hablando, eligen como más adecuada? Vamos con la 1, son 3, ¿sí? Realizan interrogatorio exhaustivo para evaluar la disnea y otros síntomas y detalles de sus antecedentes personales, indican decúbito a 180 grados, evalúan signos vitales, indican oxígeno, realizan examen físico dirigido, controlan diuresis, solicitan ecocardiograma de urgencia e indican tratamiento farmacológico. ¿Sí? Vamos con la 2. Interroga rápidamente a la paciente pidiendo que responda de acuerdo a su capacidad por sí o por no. Evalúa los signos vitales, indica oxígeno, realiza examen físico dirigido, indica posición semisentada, realiza electro, instauran tratamiento farmacológico según diagnóstico clínico o perfil hemodinámico, solicita laboratorio, indican control de diuresis. Vamos con la 3. Ni bien ingresa, le colocan oxígeno con máscara de reservorio, realizan examen físico y anamnesis completa, solicitan electro y ecocardiograma de urgencia, indican posición semisentada, solicitan laboratorio, solicitan
radiografía de urgencia, instauran tratamientos farmacológicos según el resultado de los exámenes complementarios. Bueno, ¿con cuál se quedan de las 3 opciones? La 2. No. Bien. ¿Y por qué no las otras? La Así, 3. Y La la pri- 3 dice que el tratamiento se hace en base al examen complementario y eso ya está mal. Y la primera decía que había que ponerla en decúbito a 180 y Claro. también está mal. Yo lo maté, lo ahogué. Si tiene agua hasta acá, le pedí que se acueste, tiene agua hasta acá, ¿no? La tercera también te dice que le colocas oxigenoterapia ni bien ingresa y eso depende también de la saturación de oxígeno. Muy bien, perfecto, excelente, bien. ¿Y de la radiografía qué opinan? Que se tiene que hacer, pero no sé si es de urgencia. Bien, bien, está bueno lo que dice Mica, ¿no? Porque eso de qué va a depender, de la capacidad que tenga el paciente de llegar a rayo, ¿no? ¿Y qué disponibilidad de equipo de rayo tengo? Porque si yo tengo un equipo portátil, ¿no? Bárbaro. Ahora, si la paciente tiene que ir al 5º piso o a un subsuelo a rayo, ¿cómo nos va a ir? No llega. No llega, ¿no? Bien. Bueno, este orden, aunque parezca fácil, a la hora de dar indicaciones, ustedes imagínense ahí en el escenario de Sofía, ¿no? Ahí, y que la semana que viene, para los que no lo tuvieron, en el centro de simulación fue parecido, y para los que lo tuvieron nos tienen que contar cómo lo fue. ¿Esto en cuánto tiempo pasa? No, rapidísimo. Son En un 10 segundo. Rapidísimo, rapidísimo. Gracias a Dios, enfermería hace la mitad de las cosas, ¿sí? Pero el que controla eso soy yo. Y yo tengo que ir dando las indicaciones rápido. Vamos esto, vamos lo otro, llama a rayo, llama al laboratorio, sentate así, pon el saturómetro, máscara reservorio, no, vamos con una frío dual 50, ¿se entiende? ¿Mm? Sí. ¿Ah? No dejo que enfermería me lleve a rayo, no a dónde va, ¿sí? O que le ponga la famosa nariguera, ¿sí? Está ahogado el paciente y le ponen una nariguera, porque enfermería, sí, yo veo un paciente con nariguera y vía. Esto nos faltó acá, indicación de vía periférica. Si el paciente está ahogado y satura 85, no le voy a indicar una nariguera que me da hasta 2, 3, 4 litros, ¿entiendes? Le voy a indicar una mayor concentración de oxígeno. Eso también puede ser es un error común y es un error que no tiene que pasar, ¿sí? La indicación de oxigenoterapia es bastante particular, creo que la ven en 6º, me parece, ¿no? O no sé si en neumo. Bueno, estamos de acuerdo que puede ser la 2. Bien, y ahora le tenemos que dar tratamiento, ¿no? Alguien dijo, bueno, vamos a darle diurético. Lo importante es qué diurético, cómo y a qué dosis, es decir, cuánto. Más o menos lo dicen ahí, ¿sí? Arranco con diurético de asa, porque a unos 40-80 miligramos endovenoso en bolo. ¿Qué quiere decir endovenoso en bolo? Que no va en el suero, sino que se aplica directamente con la jeringa. Muy bien. Muy bien. Y eso es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque tiene efecto más rápido y hay que estar más, controlarlo más todavía. Perfecto. Yo necesito fármacos que actúen rápido, ¿no? Y además, que si yo lo meto en un suero, ¿qué le estoy dando? Líquido. O sea, estás Te aumentando expandiendo. el volumen que Tiene agua hasta acá, ¿saben? Nunca líquido. Nunca dejen que enfermería le ponga el suero, ¿sí? Porque enfermería es así mecánico. Paciente, cánula, vía, te enchufo el suero. Y encima salino. Y algunos se lo abren. No, lo estamos ahogando, ¿sí? Vía periférica solita, boca fijo. Puro semida. ¿Cuánto? 40 miligramos, la ampollita viene 20 miligramos. Puedo darle, algunas vienen de 40 también, puedo darle 2 ampollitas juntas, ¿sí? Sobre todo si el paciente está medicado crónicamente con diuréticos, es decir, toma un comprimido o medio comprimido por día, yo puedo darle más de una ampolla de furosemida como bolo, ¿saben? El efecto es bastante rápido. ¿Mm? ¿Por qué?
Mientras voy a ir activando todo esto, ¿no? Como hablamos recién. Y lo otro que le voy a dar, sobre todo si está en edema agudo de pulmón, que es vasodilatadores, ¿no? Vasodilatador. Ejemplo de vasodilatador, la estrella de la rotación B como vasodilatador, ¿cuál es? Nitroprusato de sodio y nitroglicerina. Muy bien. El nitroprusiato tiene que tener un manejo más enuco, ¿sí? Más complejo, es muy buen vasodilatador, y lo que siempre hay disponible es nitroglicerina, ¿sí? Nitroglicerina o nitrito viene sublingual también, ¿no? Que lo puede tomar, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? Por Sí, ejemplo, si no tienen y hay que trasladar a un paciente, o el paciente lo puede tomar hasta que llegue al hospital, y bueno, puede hacerlo sublingual, ¿sí? Lo ideal es endovenoso porque es inmediato, ¿sí? Pero si no me queda otra, y bueno, recuerden el nitrito sublingual. Bien. A razón de 0,5 miligramos hora. Recuerden, ¿cuándo sí y cuándo no el vasodilatador? Cuando está hipertenso, la presión es más de 40 milímetros de mercurio, porque si es de menos, te conviene un inotrópico. Bien, bien. Y porque lo voy a hipotensar, le voy a bajar la precarga, ¿sí? Porque la nitroglicerina es un vasodilatador venoso inicialmente y a mayores dosis arteriales. Entonces, mucho cuidado, ¿eh? Cuando la doy la tengo que monitorizar constantemente, porque el efecto es inmediato y yo lo quiero así, quiero bajar la presión. Lo que tengo que controlar es que no la baje demasiado, comprometa la precarga, entonces ni siquiera le va a llegar sangre al ventrículo para bombear. ¿Vamos? Bien. Ahora la gran pregunta, ¿por qué estos dos fármacos? Y porque uno disminuye la presión y el otro ayuda a evacuar el exceso de líquido, entonces ayudan a que se desaloje el edema. Perfecto. Uno me va a sacar todo el agua que tienen los pulmones, ¿no? Bien. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y por qué elijo furosemida y no elijo otra cosa? Produce un aumento de la diuresis y al mismo tiempo no produce las alteraciones hidroelectrolíticas que producen otros diuréticos. Además que actúa en 15 minutos, algo así. Bien. Y además, algunos dicen que cuando yo lo doy por vena, tiene como un efecto ahí como si fuera un venodilatador. Dicen unos libros, como el Brownwell, ¿sí? Entonces como que tengo, me viene bien ese efecto, ¿sí? Adicional. Pero prácticamente dentro de todos los diuréticos que tenemos disponibles, que lo tienen más o menos acá en esta nefrona, que ustedes se van a tener que aprender muy bien, este es de ASA y es el que mayor efecto natriurético tiene, ¿sí? Del 25%. Fíjense la tiacida del 5%, y fíjense este que es casi mal llamado diurético, que son los ahorradores de potasio, la aldosterona, del 1 al 2%. ¿Me entiendes? Por eso elijo este, lo elijo porque lo puedo usar en bolo endovenoso y porque actúa rápido. ¿Estamos? Bien. Y ustedes tienen que saber a dónde actúo. Y también tengo que saber, siempre que voy a aplicar un fármaco, tengo que conocer a quién sí, a quién no, y básicamente, a grandes rasgos, los efectos adversos más frecuentes. ¿Sí? Les doy una ayuda. Aquellos fármacos, como los que vamos a ver hoy, actúan a nivel del riñón, ¿dónde van a estar los efectos adversos? Riñón. En lo metabólico. En medio interno, Juan Ignacio, ¿sabes? Metabólico es, sí, también tiene efectos metabólicos, y también los tiene, por ejemplo, la hiperuricemia, el caso de las curas, ¿sí? O el caso de la tiacida. Pero el mayor impacto y lo más común es a nivel del medio interno, ¿sí? Fíjense, hipocalemia, hipomagnesemia. Entonces, ¿qué le voy a pedir de laboratorio a esta paciente? Que eso se nos pasó, definir qué le vamos a pedir de laboratorio, no olvidamos. Fenograma. Perfil renal. Bien, función renal, perfecto, porque acuérdense que el 98% de los fármacos tienen excreción renal. Bien, siempre.
ionograma, porque probablemente el ionograma venga bien el de inicio, ¿no? Pero cuando yo empiece a usar fármaco y lo empiece a arreglar para que le quede como tratamiento en la sala de internación crónico, después lo vaya a tener que monitorizar de nuevo al otro día para ver si bajó y reponer potasio si lo necesita, ¿sí? Si lo uso mal, puedo provocar depresión de volumen, a algunos les da insuficiencia renal aguda, prerrenal, digamos, con un efecto de depresión de volumen, pero bueno, eso ténganlo en cuenta más que nada. No lo usen como antihipertensivo, ¿sí? ¿Por qué? O le va a bajar la presión, la furo, a alguien hipertenso. Capaz que no. ¿Cómo? O cuándo sí o cuándo no. Si la presión es a expensas de volumen y yo saco volumen, ¿cómo se va a comportar la presión? No, activa más el sistema renina-angiotensina y podemos empeorar. Exactamente. Cuando es a expensa de aumento del volumen, como la congestión, yo te lo doy y te va a bajar, ¿sí? Pero si no lo tenés, y te va a bajar inicialmente, después se te va el efecto y tu riñón va a censar de que le falta un poquito de volumen y activa el sistema renina-angiotensina o otra vez hipertensión. Entonces como que me puede dar una solución media ahí, ¿no? Pero más de uno verán que se toma un diurético, me dieron un diurético, estoy fantástica, lo marcharon a la casa, el otro día otra vez la presión por las noches. Bien. Bueno. El blanco terapéutico lo vamos a ubicar acá, yo esto después queda grabado, se lo dejo a la presentación para que ustedes la puedan analizar bien. Nos va a bajar el tono venoso, ¿no? La presión venosa, nos va a intervenir acá, nos viene muy bien, ¿sí? Y nos va a aliviar la congestión, estos dos fármacos, la congestión y la natriuresis, Esos son nuestros dos objetivos iniciales de la sala de emergencia y que esto funciona de manera inmediata, chicos, ¿sí? Yo lo doy. Si lo doy bien, lo monitoreo bien, el paciente si orina y la presión empieza a bajar, la mejoría es rápida. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo empiece a hacer estas indicaciones, ¿a dónde me quedo? Ahí. Ahí, no me voy a ningún lado. El señor del video se fue. Si la señora estuviera en un edema agudo de pulmón mucho más severo, no te podés ir a ningún lado. Tenés que quedar ahí, tenés que empezar a llamar y pedir laboratorio, placas, etcétera, y empezar a hacer las indicaciones para monitorizar. Bien, bueno, ¿cómo se da la nitroglicerina? Yo creo que acá en Argentina ahora quedan esto como una presentación vieja, pero parece que hay ampolla de 25, ¿sí? Entonces lo ideal es que si tienen una ampolla la pueden poner en 250 de destroza, por ejemplo, y le va a quedar una razón de 0,1 miligramos mililitro, ¿sí? O pueden poner 2 ampollas en 500, ¿sí? Esto es más o menos, pueden preguntarle a los cardiólogos cómo la usan en Leo, en UCO, cómo la usan y se lo anotan, ¿sí? Y hay dos escenarios. Lo ideal siempre es con bomba de infusión, y ahora me van a decir por qué, pero a veces cuando yo tengo que trasladar a un paciente en ambulancia no tengo la bomba de infusión, ¿no? Me puedo encontrar en un lugar donde no tengo bomba de infusión, entonces lo voy a poner con microgotero, ¿sí? ¿Qué es un microgotero? Un microgotero como un tamborcito que se le pone al suerito, ¿sí? Al perfus, para que regule el goteo en microgotas, ¿sí? Para que se inicie a razón de 0,1 miligramos hora, y bueno, de 0,5, perdón, más o menos lo tengo que largar a 5 microgotas minutos. Por lo general, no va a hacer nada con esto, con que idealmente arrancar con 7 a 10 microgotas, ¿sí? Fíjense que es muy finita la regulación que necesita, no puedo usar un suero común, ¿estamos? No puedo usar suero común. Bien. Como esto empieza a actuar rápidamente, yo voy monitorizando cómo va la presión y voy aumentando el goteo, ¿sí? Es decir, si yo no logro que baje la presión,
voy a ir aumentando el goteo más o menos cada 3 a 5 minutos, ¿sí? Si arranqué con una dosis de 10 a microgramos, por ejemplo, que más o menos era los 7 microgotas que yo les decía, van a subir a 5 microgramos minutos, ¿sí? Van a ir subiendo de 5 en 5 hasta un máximo de 20 cada 3 a 5 minutos, ¿sí? Eso es una bomba de infusión, seguramente algunos ya los han visto, pero eso se programa para que el goteo quede a mililitros hora, ¿sí? Más o menos idealmente tendría que quedar en 7 mililitros hora, 6 mililitros hora. Pero bueno, eso lo pueden preguntar a los cardiólogos de UCO, cómo la gotean, y se lo anotan de manera más práctica, ¿sí? Esto es muy importante, chicos, no puede haber margen de error en esto. El concepto que yo quiero que les quede es que va en microgotero o bomba de infusión, que no se pueden ir a ningún lado porque ustedes van a ir subiendo y bajando la medicación en función de la respuesta. ¿Estamos? Es un vasodilatador venoso inicialmente y arterial, requiere un monitoreo muy importante, requiere que yo pregunte a quién sí, a quién no, y nunca darlo en el paciente hipotenso, porque le voy a hacer peor. ¿Estamos? Con eso yo me conformo porque sé que se lo van a guardar para toda la vida y no van a meter la pata en eso, ¿sí? Colgar un suero con el ETG, no. Tiene sus cuestiones. Con tener un microgoterito ya es gran cosa. Bueno, efectos adversos, como es un vasodilatador, ¿cuál va a ser? Hipotensión, es muy fácil, no se lo tienen que saber de memoria, y como es vasodilatador puede dar cefalea, enrojecimiento facial. Tiene tolerancia, ¿qué quiere decir? Si yo extiendo la infusión más allá de 48, 72 horas, no voy a lograr más efecto. ¿Por qué? Esto tiene que ver con el mecanismo de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la NTG? ¿Alguien se acuerda? Y básicamente es un fármaco que se termina convirtiendo en óxido nítrico. El óxido nítrico, si se acuerdan de allá, del segundo, tercer año, todo ese año de fisiopatología, es un vasodilatador, ¿sí? Y si nosotros queremos vasodilatadores, bueno, todo lo que se convierta en eso nos viene bien, ¿sí? Tiene un problema la nitroglicerina, que tiene una vida media muy cortita, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Básicamente, me explica por qué la tengo que dar en infusión continua, ¿sí? ¿Se entiende? En minutos, la nitroglicerina, si yo te doy una sola, desaparece el efecto. ¿Me entienden? Si yo quiero mantener ese efecto, tengo que darte infusión continua de nitroglicerina, que es lo que acabamos de ver cómo se hace. Se titula y se monitorea. ¿Qué quiere decir titular? Que subo o bajo de acuerdo a la respuesta. Cada paciente va a tener su dosis necesaria. ¿Estamos? ¿Vieron? Sí. Esto van a notar que se hace un poco largo y que si ustedes leen irían ya por la página 25 y estamos todavía en la página 2, pero son detalles que para mí son importantes, ¿sí? Para que entiendan, ¿sí? Y para que no cometan errores en básicamente esto. Che, es que esto va en infusión continua porque va así, seguramente tiene que ver con su mecanismo de acción. Y esto va en bolo porque seguramente tiene que ver con su mecanismo de acción y con lo que el paciente necesite, ¿sí? ¿Vieron que vamos todo el tiempo a fármacos? ¿Ustedes vieron en fármaco esto? Sí, pero Sí, ahora no toma cómo más administrar. sentido. En fármaco es reaburrido, ¿no? Pero bueno, acá toma sentido, ¿sí? Bueno, esto no lo voy a poder compartir en el entorno porque me van a matar con todo lo que digo acá. Pero al grabado. Bueno, ¿cómo seguimos? Esto ustedes lo mencionaron, la vamos a controlar clínicamente, no sintomáticamente, dijimos que después del tratamiento inicial mejora rápidamente, y cómo me voy a dar cuenta y la voy a ajustar, ¿no? Los RALs tienen que mejorar la disnea, y ¿qué más tiene que mejorar como parámetro objetivo? La presión. ¿Qué cosa? La presión. La presión, si estaba alta, ¿y qué más? El peso. Los edemas. El filtrado glomerular.
¿Cómo? El filtrado glomerular. Y eso sí está alterado. Si no, suponemos que no. Simetría. La oximetría, claro. Si yo le aporto todo esto, le saqué el líquido, permití más intercambio gaseoso, ¿sí? Le puse oxígeno, mejoré la congestión, tiene que mejorar su disnea, los rales, lo edema va a llevar un poquito más de tiempo, estamos todavía ahí en la sala, ¿no? En la sala de emergencia, va a llevar un poquito más de tiempo, va a orinar, tiene que orinar, ¿sí? Y tiene que orinar dentro de todo pocos minutos, o al menos en 15, 20 minutos tiene que estar orinando para poder sentir el efecto, y tiene que mejorar la oximetría. Si va mejorando, satura mejor, yo me voy quedando tranquila que va respondiendo al tratamiento, ¿sí? Bien. Y completo estudios que yo requiera, ¿no? Una vez que mejore los síntomas y considere que si no tengo la radiografía puede ir a rayos, lo mando a rayos, o si quiero que haga algún otro estudio mejor, lo hago. Bien. Otra vez nos olvidamos del laboratorio, dijimos que le iban a pedir función oral, ionograma, ¿qué más? Voy a prender la luz porque va oscureciendo, los escucho. ¿Qué le piden? Un hemograma completo. Un hemograma que me sirve ¿para qué? Para ver el hematocrito, porque puede haber una dilución, por ejemplo. Puede estar disminuido. Muy bien. Por la ¿Qué más? anemia también. Ajá. ¿Qué más? Una glucemia. Bien. El ionograma para ver el resultado, para ver si no le alteramos algo con el tratamiento, corregirlo. Bien. Perfecto. Orina completa. Orina, bueno, sí, me puede llegar a servir. Urea. Urea. Creatinina. No, depende de lo que pensemos que tiene de base. Perfecto. Por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Un perfil lipídico, si nos parece que tiene factores de riesgo para platateroma. Bien, lo puedo completar en una segunda instancia también. Bien. Troponina se pueden pedir. Muy bien, Lu, ¿cómo? Troponinas, por las Troponina. dudas si tiene un síndrome coronario. Bien, las troponinas, ustedes van a ver las guías que están incluidas, ¿sí? Por supuesto que el valor más importante es si yo sospecho un síndrome coronario, ¿no? O una paciente que esté con una angina. Ahí indiscutible el valor, más en este estado clínico, prácticamente van a la cabeza. Pero si no, van a leer en algunas guías que tiene como un valor pronóstico, ¿no? Pero bueno, no es que están obligados en una primera instancia a pedir troponina si yo no estoy pensando en un síndrome coronario agudo. Si le están disponibles, bienvenidas, pero también eso después tiene que tener una interpretación adecuada, ¿sí? Porque si bien el resultado viene alto, le tengo que dar una interpretación y la paciente no está causando un infarto, o sí, me puedo entrar en esos grises y en esos enredos, en donde lo importante es que ustedes tengan bien en claro cuál es el objetivo con esa troponina. ¿Se entiende? Bien. Esto, por ejemplo, es una buena consideración para que charlen con él. Otra cosa que van a leer, ¿qué es? Los péptidos natriuréticos. Genial, el péptido natriurético. ¿Alguien recuerda qué eran el péptido natriurético? ¿O de dónde salían? ¿Y qué hacían? Se liberan en respuesta de la dilatación del ventrículo o de la aurícula, depende cuál sea. Aurícula, bien. Bien, bien, bien. ¿Y son buenos o malos? O sea, que esté presente habla de dilatación auricular y que aumente Claro, te permiten más que nada descartar si hay o no insuficiencia, si te da normal. Bien, me sirven para apoyar el diagnóstico. ¿Sí? ¿Por qué digo apoyar el diagnóstico? Porque el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es clínico. Lo veo desde la puerta y lo trato. ¿Sí? Te hago toda esta frecuencia. Te veo, etiología, causa agravante, desencadenante y tratamiento. Así. Acá, grabado en la frente, ¿sí? Así que
por eso me sirve sobre todo cuando yo dudo, ¿no? ¿Tendrá un COVID o será su insuficiencia cardíaca crónica descompensada? En una paciente en donde no le encuentro otro desencadenante, por ejemplo, y ahí me viene bárbaro, porque si viene alto, y bueno, yo ya sé que este cuadro es a expensas de su insuficiencia cardíaca, más que de algún otro agravante. ¿Puede una infección descompensar una IC? Sí, y ahí estar otra vez el BNP aumentado, sí, pero bueno, me sirve sobre todo para estas cuestiones grises. También tiene un valor pronóstico, entonces si está para pedirlo, si lo piden comúnmente, bueno, bienvenido sea, tendrá un objetivo en particular que ustedes charlarán con los cardiólogos. Bien. BNP y troponina, y después todo lo otro que ustedes consideren que puede contribuir a conocer o reconocer los agravantes, y qué contraindicaciones pueden representarme a mí para la administración de fármacos, que básicamente es el medio interno, Con eso ya más o menos van a, estoy espantando mosquitos, con eso más o menos van a estar bien para pedir laboratorio. Una cosa que hay que agregarle, si está, es el ácido base, Igualmente por saturometría, si no, cuando es un síndrome clínico muy claro, se puede llegar a manejar. Pero el ácido base, si está disponible, agréguenlo, porque les va a hablar de insuficiencia respiratoria. ¿Vamos? Les va a confirmar. Bueno, lo que se hace, supongamos que Sofía se estabilizó, mejoró ahí nomás en la sala, le dieron el apuro, le goteamos un poquito la NTG, bajó la TA, orinó, está mucho mejor, satura 92 ahora. Lo que tenemos que comenzar a hacer es un balance hídrico. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante como parte de las indicaciones. Es sencillo, ¿qué quiere decir? Equilibrar ingresos y egresos de líquido. De líquido. Esto es fundamental, porque ¿qué le vamos a indicar a la hoja de indicaciones? ¿Puedes repetir, profe? Teniendo en cuenta que nosotros tenemos que tener un balance de qué tipo en Sofía. Negativo. Negativo. ¿Qué vamos a indicar respecto a lo hídrico cuando hagamos las indicaciones, cuando escribamos las indicaciones? Restricción hídrica. Restricción hídrica, claro. Exactamente, porque si no, no voy a llegar nunca acá, ¿no? Bueno, esto, aunque parezca una diapo así, que no diga nada, chicos, es parte del tratamiento, ¿sí? Control de signos vitales, la oxigenoterapia de acuerdo a la saturación, dieta, hiposódica, de acuerdo a las comorbilidades que tiene un paciente, hiposódica para diabéticos con restricción hídrica, control de peso, control de diuresis, furosemida, NTG, monitoreo cardíaco permanente. ¿Estamos? Si escriben todo eso en una hoja de indicaciones para esta paciente, está bien. ¿Sí? Bien. Bueno, seguimos. Bueno, le hicieron el tratamiento, anduvo bien la Sofía, ¿a dónde la llevamos? Si respondió, la podemos internar en una sala, ¿no? Sala clínica o sala de cardio, puede ir tranquilamente. Y ahí vamos a tener que completar exámenes complementarios, o es una segunda instancia en donde cuáles van a ser los objetivos. Acá yo se los puse básicamente, pero bueno, cuéntenmelo ustedes así me aseguro que les queda claro. Ya la pasamos de la sala de emergencia a la sala. ¿Qué objetivos tenemos ahora? Le bajamos los síntomas en la sala, no se nos murió, ya logramos muchísimo, y ahora la tenemos en la sala. ¿Qué tenemos que hacer? Y ahora iba a decir, lo que hay que hacer ahora es ahondar en todo aquello que ya no es más una urgencia, entonces, bueno, detectar los factores de riesgo, cuál fue el desencadenante, cómo lo tratás, cómo lo revertís. Bueno, haces, cada tanto vas haciendo la reevaluación del balance hidrosalino en base a la restricción, si mejora, no mejora, si lo cumple. Y bueno, el tratamiento lo ajustás según cómo responde el paciente, tiempo de vida media, la dosis, eficacia. Y, o sea, como que te ahondás a hacer todo aquello que podés hacerlo más al detalle y tenés más tiempo para pensarlo. Sí, no tiene que ser
Muy bien, muy bien. Todo esto va a estar condicionado ¿por qué? Por la evolución clínica, como bien dijeron, pero bueno, asumamos que buena acá, que Sofía buena, y que la causa fue su arritmia, y que corregimos la arritmia. La corrección de la arritmia la vamos a ver en el presencial que tienen conmigo de terapéutica, ¿saben? Pero lo que hagamos acá, ¿de qué va a depender? Y un poco de esto, ¿no? De los estudios complementarios, y sobre todo de qué cosa. La fracción de eyección del paciente. Acá tenemos al ecocardiograma como clave, ¿no? Muy, muy clave, porque ¿qué me va a decir? Nos indica la disfunción ventricular y también la alteración de la fracción de eyección. Perfecto. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo clasifique así a los pacientes de acuerdo a la fracción de eyección. ¿Por qué será? Porque el tratamiento va a ser diferente. Me está pasando otra vez esa pregunta, ¿por qué? Y según la fracción de eyección, vos sabés si el gasto cardíaco es óptimo para los órganos o no. Bueno, muy bien. Digamos, si el reparto Y habla de la función ventricular también. y de tratamiento. El tratamiento. Ahí está, habla del tratamiento. Muy bien. Sí. En realidad habla un montón de cosas, porque el ecocardiograma es la manera de mirar externamente que nosotros tenemos de mirar el corazón, ¿no? Y gracias a Dios podemos ver las cavidades, las formas, si está dilatado, si tiene hipertrofia, cómo están las válvulas, es decir, si le detecto una valvulopatía, ya puedo asumir que también la causa de la insuficiencia cardíaca o la descompensación fue una valvulopatía, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? El tamaño de la aurícula, si está cursando una FA y le veo que la aurícula está gigante, y bueno, de ahí salió la FA, ¿sí? Una aurícula toda estirada así, divina, para hacer la cuna de la FA. Bueno, me da muchísima información, además de la función sistólica del corazón, que me va a definir básicamente para dónde voy a punto con el tratamiento, ¿sí? Me habla de la etiología, ¿sí? ¿Puedo tener etiologías definidas cuando yo me encuentro clínicamente con el paciente? Sí, siempre y cuando sea un paciente muy ordenado, que tiene su causa reconocida, si es insuficiencia cardíaca crónica. Pero el paciente que tiene insuficiencia cardíaca crónica siempre está en riesgo de empeorarla. Y siempre está en riesgo de complicarse de otra cosa en el mismo corazón, ¿sí? Ejemplo, un corazón dilatado, ¿qué arrastra? Y arrastra el anillo mitral, se dilata y agrega insuficiencia, y descompensa el deseo. ¿Se entiende? Un paciente que no tenía fracción de eyección reducida, agregó una complicación o por evolución natural de su patología de base, por ejemplo el Chaga, pasa a tener fracción de eyección reducida, y antes no lo era. Y antes no tenía internación, y andaba todo por ambulatorio y ni lo conocía. ¿Sí? Clave el ecocardiograma. Clave, pero lo importante del ecocardiograma es que ustedes tienen que saber que siempre que el paciente empeore los síntomas, los reagudice o haga una isquia aguda, lo tengo que tener, porque me habla de todo. Una ventana, no sé, me muestra el corazón del paciente adentro, ¿sí? Y siempre las internaciones son oportunidades para reevaluar las comorbilidades. Muy bien. Y esto me marca la parte de optimización del tratamiento médico. Empiezo, como decía Juan Ignacio, a ajustar las dosis, ver si agrego medicaciones, si saco algunas, cuáles paso a vía oral o no, de acuerdo a la evolución. ¿Sí? Esta es una instancia clave. ¿Por qué? Porque yo puedo decirle a Sofía, Sofía, usted ya está re bien, váyase a su casa con la furosemida y saque un turno para el cardiólogo. Bueno, dice Sofía, gracias por todo, besito. A la semana, oh, Sofía, otra vez. ¿Sí o no? Bien, bueno, esta parte es la más clave de todas, que yo les decía, dependiendo en donde nosotros pongamos el ojo y le programemos el alta y optimicemos el tratamiento médico, y le vamos a condicionar las futuras reinternaciones y el pronóstico a largo plazo. Yo soy reiterativa con esto porque en realidad nos va re mal con esto, hacemos todo mal, chicos, ¿sí? Los pacientes, algunos adhieren muy bien y hacen todo bien y se encuentran, bueno, con inercias médicas, por decirlo de alguna manera, o con malos escenarios de atención,
y bueno, y otros hacen todo mal, ¿sí? Bueno, esto es re importante porque a partir de la fracción de eyección y la teoría neurohumoral empiezan a desarrollarse y a plantearse los tratamientos médicos, ¿sí? Empiezan a nacer los grandes ensayos en insuficiencia cardíaca, ¿sí? Esto te lo va a contar mejor los cardiólogos que yo, pero años atrás se nos iba muy mal con insuficiencia cardíaca, el paciente se moría, y hoy en día tiene un arsenal terapéutico en donde está bueno conocerlo para que cada paciente tenga su oportunidad de tratamiento adecuado. Y ahora nos vamos a enfocar en esto, que son el preparando el alta, ¿sí? Se lo voy adelantando. Después cuando yo les comparta la presentación pueden mirar el video completo de Sofía y bueno, les va a resumir un poco todo esto. Los desafíos de este momento es esto, preparar el proceso de transición. Esto de lo que yo les decía. Mejorarle la vida a la pobre Sofía, que no la tengamos de nuevo la semana que viene. Lo vamos a reevaluar constantemente, los síntomas previo al alta, el balance hídrico, cómo prácticamente nos guiamos, cómo está eso, y con el peso. Tiene que llegar a un peso seco, se dice. ¿Sí? Yo le voy a ir ajustando el diurético, más o menos diurético, de acuerdo a cómo venga el ionograma, la función renal y el descenso de peso. ¿Sí? Si no baja nada de peso y sigue con RALE, aumentamos flujo. 2, 3 ampollas por día, las que fueran necesarias, hasta lograr el balance negativo. ¿Sí? Cuando yo veo que viene descendiendo de peso, que ese balance hídrico me acompaña a ser negativo, la paso a vía oral. Y empiezo a agregar las medicaciones que le van a cambiar la vida para siempre, si lo hago bien. ¿Sí? Y es ahí el proceso de transición del que estamos hablando. Tratamiento de la IC y de las comorbilidades. ¿Sí? Ejemplo, si es dilipémica, y aprovecho a tratarle también que se vaya con tratamiento para la dilipemia, ¿no? Si no, a los 6 meses vuelve infartada, nos va mal, ¿bien? Establecer la pauta de seguimiento cuándo y dónde, ¿sí? No le digo, chau Sofía, váyase a su casa, chau Sofía, en 48 horas la vamos a llamar por teléfono para preguntarle cómo está, y usted tiene su cita tal día con tal cardiólogo a tal hora. Si empieza con falta de aire, le duele el pecho, siente que se le dispara el pulso, porque usted tiene una FA crónica o una FA que se cardiovierte, se le hinchan los pies, aumenta de peso, consulte inmediatamente. ¿Sí? Bien. Todo esto es terapéutica, chicos. ¿Sí? Y la cito al control. Las guías le van a poner más o menos estimaciones, porque son guías. El que marca los días y la cantidad de controles y la frecuencia a cada paciente. ¿Sí? Lo importante es que yo lo haga bien. Y ahora volvemos acá a esta bendita fisiopatología para charlar con qué la vamos a externar o cuándo le vamos a comenzar con las medicaciones. ¿Sí? Tenemos un arsenal terapéutico, que es todo este de acá, que más o menos yo les puse, y lo vamos a ir charlando rápidamente. Vamos a empezar con esto, ¿sí? La instauración de tratamiento crónico, ya les dije 25.000 veces los objetivos, ¿sí? Pero bueno, grabados en la frente. Tiene esto de dónde salió, y de la teoría neurohumoral, en donde gente muy inteligente dijo, che, frenemos la angiotensina 2, ¿se acuerdan? Que era re mala, a ver cómo nos va. Entonces hicieron un ensayo, ¿sí? ¿Qué es un ensayo? Ahora que están con el COVID, yo sé que están todos hablando más o menos que el ensayo tal, que la fase 3, que no sé qué, así que están a tono con eso. Pero, ¿qué significa hacer un ensayo clínico? Y no es cuando tomás un porcentaje de una población de estudios y decidís una parte destinada a darle un fármaco y a la otra parte a no dárselo, no se lo haces conocer y ves, por ejemplo, como el resultado en una población y en la otra. Muy bien. Es algo muy bien, es algo así, pero es algo bien perfectamente diseñado. Un ensayo clínico, para que esté bien, está todo protocolizado, yo selecciono las poblaciones, ¿no?
Somos dos grupos, dos muestras. Tienen que ser casi iguales, ¿sí? Y a una decido, bueno, a vos te voy a dar el tratamiento y a vos te voy a dar el placebo o te lo voy a comparar con otro tratamiento. Vamos a elegir una variable o dos o tres, que se llaman objetivos o endpoint, le decimos nosotros, para nosotros controlar o que sea la variable de que nos diga que le fue bien, ¿sí? En los ensayos clínicos, las variables duras para evaluar eficacia terapéutica es mortalidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo te doy un remedio y lo comparo con dos poblaciones, el que le doy con el que no doy, el que se muere menos quiere decir que es eficaz, ¿sí? El remedio que me demuestre que se muere menos gente es eficaz, ¿sí? Después pueden demostrar otros endpoints objetivos, las reinternaciones, que en insuficiencia cardíaca ahí es algo importante, ¿no? Porque el paciente que empieza a reinternar quiere decir que en realidad está yendo mal, ¿sí? Entonces esa es otra variable, no tan dura como la mortalidad, pero es una variable importante, ¿sí? Entonces los ensayos en insuficiencia cardíaca que han demostrado eficacia o efectividad tienen que ver con que nos han básicamente demostrado que se han muerto menos, ¿sí? Y eso es un gran impacto clínico, que han mejorado los síntomas y que han mejorado la internación. Bien. Entonces, a partir de esta teoría neurohumoral, empezaron a diseñarse ensayos y con esta teoría fisiopatológica dijeron, bueno, vamos a dividir la población y vamos a ver cómo nos va frenando la angiotensina 2 con un IECA, ¿sí? ¿Y cómo creen que les fue? Este mecanismo de acción no nos vamos a detener porque ustedes ya lo conocen. ¿Cómo creen que les fue al IECA en insuficiencia cardíaca? Esto lo adelanto porque ustedes lo vieron con hipertensión seguramente, a los efectos adversos, ¿no? Y ¿Cómo les teniendo en fue? cuenta que son los de elección, les fue bien. Bien, les fue bien. Lo que nosotros tenemos que saber en estas instancias de estudio es cuán bien les fue. Pero sí, y esto es re importante porque si les fue muy muy bien, mi paciente se tiene que ir con esto si lo tolera, ¿no? Y si no tiene contraindicación. Bien. La realidad y la evidencia nos dice que les fue re bien al IECA, al enalapril, les fue re bien. En insuficiencia cardíaca es la estrella, ¿sí? Es la estrella. ¿Cómo le fue al ARA2? Al ARA2 también le fue bien en insuficiencia cardíaca, pero si yo lo comparo en un versus le fue mejor al IECA, ¿sí? ¿Cómo se mide esa magnitud de la eficacia? Hay un numerito que esto es importante que se vayan familiarizando, ustedes van a tener los talleres de razonamiento, pero para la parte clínica terapéutica esto nos marca el paso, chicos, ¿sí? Se mide a través del número necesario a tratar. ¿Qué quiere decir? Además de la reducción de la mortalidad que fue de un 27%, ¿sí? Que es bastante. Fíjense que no es el total de la población, sino que es de un 27%. Yo necesito a 7 pacientes, tratar a 7 pacientes para evitar una muerte, ¿sí? Con insuficiencia cardíaca. La buena noticia con esto es que los NNT menores de 30 son NNT muy buenos, chicos, ¿sí? Fíjense qué bien que les fue al IECA, ¿sí? ¿Cambió la vida de estos pacientes? Sí, cambió la vida de los pacientes. Entonces, paciente con insuficiencia cardíaca, ¿qué tiene que recibir como tratamiento crónico? IECA o ARA2. ¿De dónde salió esto? Y bueno, de ahí la teoría neurohumoral, frenemos, busquemos este blanco terapéutico, evaluemos cómo nos fue muy bien. ¿Estamos? Insuficiencia cardíaca, tratamiento crónico, IECA. ¿Cómo lo doy? Bueno, lo van a ver bien la semana que viene, sus efectos adversos. Hay que tener cuidado con que, y el medio interno, porque es una droga que ¿dónde trabaja? Ahí en el riñón, ¿sí o no? Puede toquetear el potasio, puede elevar el potasio. No es una contraindicación, sino que me exige un monitoreo y ponerle la alerta de suspenderlo cuando me da más de 5 o si me eleva la creatinina.
¿sí? A más de 2,5. Tiene una dosis objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que este ensayo, en donde le fue muy bien, se probó con una dosis de 10 miligramos 2 veces. ¿Me entienden? Si el paciente la tolera, bárbaro, y si no, tendrá menos dosis, que también le va a hacer bien. ¿Sí? Bueno, después se probó en los pacientes que estaban menos sintomáticos. Acá estamos hablando siempre de pacientes con fracción de eyección reducida, ¿sí? Para la fracción de eyección conservada se han probado los tratamientos médicos y la verdad que no les ha cambiado tanto la evolución. Todo lo que tenemos en arsenal terapéutico médico ha sido demostrado la fracción de eyección reducida, ¿sí? Y sobre todo en pacientes con síntomas. Otros de los ensayos, fíjense el NNT de 22, en los que tenían menos síntomas de Sol Prevention, que les contaba, demostró también disminución del riesgo de muerte y reingreso policial, ¿sí? ¿Van a dar IECA en una insuficiencia cardíaca sin contraindicaciones? Sí. ¿Cuándo? Siempre. ¿Entendido? El ARA2, lo mismo. ¿Cuándo doy el ARA2? Cuando el paciente no tolera los... Contraindicado el IECA. Bien, ejemplo. Tos. La tos. La tos es lo que más limita, ¿sí? Por el tema de la bradiquinina. ¿Se acuerdan que al inhibir la enzima convertidora, aumento la bradiquinina, que me da la tos? Entonces el que le da la tos, la verdad que es una lástima, pero la bradiquinina, bueno, un vasodilatador nos viene bien, ¿no? Bueno, estos son los más comunes, donde actúan, y nos vamos con otro fármaco que nos dicen las grandes guías, los beta bloqueantes, ¿no? Empezamos hoy esta fisiopatología, ¿no? Que el despelote arrancaba ya con la activación del sistema nervioso simpático, ¿sí o no? Entonces dijeron, che, probemos frenarlo, ¿no? ¿Y con qué tenemos para frenarlo? Y tenemos varios fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso simpático, pero acá obviamente que voy a tratar de seleccionar aquellos que trabajen a nivel cardiovascular. Entonces, son aquellos que inhiben los receptores beta, ¿sí? Los beta 1 y los beta 2, los famosos beta bloqueantes, ¿sí? Actúan a nivel del receptor, no nos vamos a detener esto, pero sí es importante que lo sepan, y se clasifican en los no cardioselectivos y en los cardioselectivos, ¿sí? Acá obviamente que vamos a usar los cardioselectivos, ¿sí? Fíjense esto, como mecanismo de acción, yo freno el sistema nervioso simpático bajo la presión y bajo la frecuencia cardíaca, y como resultado bajo el gasto cardíaco, ¿no? ¿No les da un poco de cosa dar un beta bloqueante en un corazón que ya tiene bajo gasto cardíaco? ¿Qué opinan de esto? Da cosa, ¿no? En los que hicieron la guía. Durante muchos años a nadie se le ocurría dar un beta bloqueante, porque claro, le estoy dando un beta bloqueante a un corazón que está re mal, ¿bien? Bueno, no en insuficiencia cardíaca aguda. ¿Estamos? No en edema agudo de pulmón, porque el corazón ya está en bajo gasto ahí, ¿no? Está intentando defenderse a morir. Si ustedes le dan el beta bloqueante ahí, lo van a empeorar, ¿sí? Entonces espero que esté compensado para iniciar el beta bloqueante. ¿Y por qué? Porque bueno, se probaron ensayos en donde se seleccionaron los beta bloqueantes cardioselectivos. Inicialmente se probó con el metoprolol, después el carvedilol, con la idea de esto, de a través del bloqueo beta 1, bajar la frecuencia cardíaca, bajar la presión, y bajar, bueno, el inotropismo, y bajar la activación del sistema renina-angiotensina, ¿sí? Si yo tengo todo esto activado, a la larga me traía problemas, ¿se acuerdan? Entonces no está mal pensado como blanco terapéutico, la verdad que al contrario. Entonces, se lo probó en ensayos, y
¿Cómo creen que les fue? Esto ya volvemos para atrás. A los betabloqueantes les fue bien, ¿sí? Estos son los ensayos. Les fue muy bien. Fíjense la reducción de la mortalidad que demostraron, ¿sí? Y fíjense los NNT 23, en la POS-IC grave 14, que es el famoso Copérnico, ¿sí? Estamos hablando de un seguimiento a largo plazo, ¿sí? Les inicié después un episodio agudo, paciente sintomático, beta bloqueante, lo seguí en el tiempo y me demostró que se me morían menos los que recibían beta bloqueante. ¿Entiendes? Siempre hablando de fracción de eyección baja, chicos, ¿sí? Y nos fue muy bien con los beta bloqueantes, entonces pasaron al arsenal terapéutico en insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, cuando ustedes vean un paciente que toma beta bloqueante, la primera pregunta que se tienen que hacer es ¿qué? ¿Para qué lo toma? ¿No? ¿Tendrá insuficiencia cardíaca? ¿Tendrá una arritmia? ¿O lo toma por hipertensión? ¿Qué opinan? Y por la hipertensión. Puede ser por las dos cosas, porque al paciente con insuficiencia cardíaca crónica generalmente se le asocia un IECA a un betabloqueante. Ahí está la... Yo logro el efecto hipotensor que quiero y encima le bajo la mortalidad. Pero ese paciente también tiene que ir con IECA, las dos cosas, ¿sí? Porque los dos le baja la mortalidad. ¿Estamos? Fíjense ahí que cuando luego de un EAP lo tengo que iniciar 1 a 2 semanas. Hay estudios que se pueden iniciar antes, lo pueden charlar con los cardiólogos a esto, ¿sí? Se puede iniciar antes, hay estudios sobre eso. Se titula, toda esta medicación se titula, ¿se acuerdan el concepto que hoy les dije, ¿no? Que yo tengo que, no es que se va con una dosis fija, se va a la casa, chau, hable con su cardiólogo, ¿no? Dosis baja, monitoreo con laboratorio clínico cómo lo tolera, y siempre trato de llevar a la dosis objetivo, en donde los ensayos me demostraron que hicieron bien, ¿no? Eso es importante, ¿no? Siempre y cuando lo tolere. Carvedilol, bisoprolol son los que más se usan, y de los efectos adversos tenemos problemas con los betabloqueantes, no es que son tan buenitos. Si yo elijo un betabloqueante que no sea tan cardioselectivo, puedo lidiar con el bloqueo beta 2, ¿no? Que es el que me aumenta la resistencia de la vía aérea, y de ahí sale que yo tengo que tener cuidado, ¿no? Con los pacientes que son ESPOC o asmáticos severos, ¿no? Porque además el bloqueo selectivo, cardioselectivo, depende de la dosis, ¿no? Cuanto más dosis de ese tipo de bloqueo se puede llegar a perder, ¿no? Ser tanto beta 1 como beta 2. Tengo que tener ciertos cuidados, ¿sí? Y el aumento de la resistencia vascular. Los cardioselectivos, los más conocidos usados es el atenolol y el bisoprolol, los cardioselectivos, ¿sí? Los efectos adversos, los cardíacos, ¿no? Si actúa, si es cardioselectivo, los efectos adversos, si tengo el bloqueo beta 2, los voy a ir a buscar ahí. Voy a tener bradicardia y puedo tener bloqueo, entonces mucho cuidado, ¿sí? Con eso. O paciente tiene bloqueos previos y ahí capaz que no, ¿sí? Tengan cuidado. Efectos metabólicos tienen, ¿sí? Porque receptores beta en realidad hay por todos lados, ¿sí? El sistema simpático, recuerden que trabaja por todos lados, entonces tengo receptores por todos lados, entonces no me quedo solo por lo cardiovascular. Sino que aumentan triglicéridos, bajan HDL, tienen un efecto alfa-2 agonista, entonces me disminuye la liberación de insulina por el páncreas, me disminuyen la gluconogénesis, sobre todo cuando hay hipoglucemia. Entonces el paciente diabético con un beta bloqueante puede estar en problemas, ¿sí? Sobre todo si es hipoglucemia, puede tener bloqueada la reacción, los síntomas, ¿no? A esa hipoglucemia,
y bueno, puede desarrollar algo de síndrome metabólico, en realidad, por esto de los lípidos y de los trastornos asociados de la glucemia, por estos efectos a nivel pancreático, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces tengan cuidado con los diabéticos, ¿sí? Por suerte, después vino otro beta bloqueante que no tiene estos efectos, ¿sí? Que es un bloqueante beta 1 y un bloqueante alfa 2, ¿sí? No es cardioselectivo, pero dentro de los beta me bloquea más al de corazón, entonces me viene muy bien, ¿sí? Y no tengo los efectos adversos metabólicos. Este es el carvedilol. Y gano un bloqueo alfa 2 en donde gano vasodilatación. Entonces, si mi paciente tiene arteriopatía periférica, y probablemente este sea el beta bloqueante que le viene bien, ¿sí? Esto como para que ustedes tengan en cuenta que dentro del grupo de beta bloqueantes tengo diferencias, y que la tienen que conocer, ¿sí? Y sus implicancias son sobre todo metabólicas, para que les quede claro. Les fue muy bien, forman parte del arsenal terapéutico, están llenando de mosquitos. Y por último, ¿qué nos queda bloquear de acá? ¿La aldosterona? Perfecto, bien, la aldosterona. Bueno. Alguien dijo, che, bloqueemos la aldosterona, que es culpa de no solo la reabsorción de agua y sodio, el efecto mineralocorticoide, bueno, el remodelado. Entonces, lo voy adelantando para que no sea tan largo. Se desarrolló un ensayo, es el famoso Rales, ¿sí? Ahí está la randomización. Fíjense que le agregaron a los pacientes que estaban recibiendo IECA y diuréticos, es decir, tenían el tratamiento optimizado de la insuficiencia cardíaca, y continuaban sintomáticos, decidieron agregarle espironolactona como antialdosterónico, no como diurético, como antialdosterónico. Entonces se jugaron a hacer ese ensayo, ¿y cómo les fue? Fíjense el NNT. Y les fue bien. El único problema era la ginecomastia y la disfunción eréctil en los varones, por eso se elegía la esplerenona, ¿sí, no? Prerenona, exactamente. Y la prerenona está aprobado en YAM, en IC por YAM, fíjense. La IC secundaria YAM va a la prerenona y tiene un NNT bueno también, una reducción de muerte del 15%, fíjense el estilo del 30%, un montón, ¿sí? Bueno, pasó a ser parte del arsenal terapéutico de insuficiencia cardíaca crónica en aquellos pacientes que persisten sintomáticos a pesar del tratamiento con IECA y beta-bloqueantes y diuréticos, es decir, tratamiento óptimo. Esos pacientes se agrega espironolactona, ¿sí? Porque busco bajar las reinternaciones y la mortalidad siempre, ¿sí? Tengo problemas, y sí, los efectos obviamente de usarlo, que tiene que ver otra vez con el medio interno, como es un ahorrador de potasio, lo que tengo que monitorizar, qué va a ser el potasio, que me va a subir, pero bueno, si mi paciente requiere mucho furo, me va a venir bien, porque me lo va a ahorrar, y se indica dosis bajas, ¿sí? 12,5 a 25, ¿sí? La espiro viene de 100 miligramos, por ejemplo en cirrosis, el síndrome cístico hematoso se usa en 100 miligramos. Acá lo vamos a usar en dosis bajitas, porque lo que se probó es el efecto de bloquear la aldosterona a nivel del túbulo distal, ¿sí? Acá. Lo que no buscamos un efecto diurético, buscamos bloquear a esta que es mala, ¿sí? Y les fue muy bien. Acá tienen como hay que titularla y controlarla, mucha atención a lo que es el potasio sobre todo, tener en cuenta que puede dar ginecomastia y ahí, bueno, puedo optar por la eplerenona. Lo más importante de la espiro es que tuvo gran impacto, ¿sí? De hecho, este ensayo se tuvo que interrumpir rápidamente porque les iba tan bien a la rama que recibía el tratamiento
que yo no puedo dejar que el otro grupo se siga muriendo, ¿se entiende? Entonces ahí el ensayo se suspende porque ya demuestra que es efectivo, ¿sí? Estoy obligado a darle a la otra rama también este fármaco. Barato, disponible. Muy buenas noticias fueron estas. Bien. Vieron qué buena que está la teoría neurohumoral, porque sirvió bien, ¿no? Acá tienen las indicaciones. Y esto no termina acá, sino que vino otra molécula. ¿Y qué nos queda probar con la teoría neurohumoral? Le voy a volver al esquema de la fisiopatología. A ver si alguien lo saca o lo sabe. Ya bajamos el tono simpático, bloqueamos la angiotensina, descongestionamos, bloqueamos la aldosterona. Habría que estimular la natriuresis. Estimulo la natriuresis. ¿Cómo puede ser? Muy bien, Ignacio. Bueno, para eso se desarrolló una molécula. Se viene probando hace muchos años cómo hacer eso, pero no se lograban avances, no nos iba bien. ¿Por qué? El objetivo acá es que los péptidos natriuréticos dijimos que eran buenos, ¿no? Son re buenos, porque me sirven a mí como diagnóstico si yo lo quiero medir, ¿no? En la sangre. Pero como mecanismo de acción me viene bien porque me descongestiona al paciente y son vasodilatadores, ¿no? Y yo tengo reactiva ahí la angiotensina y lleno de agua al paciente, ¿no? Imagínense esa situación. Y quiero frenar eso a largo plazo. Entonces, el péptido natriurético, el problema es que tiene una vida media muy corta, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una enzima que lo degrada, que se llama neprilicina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pensaron? Che, como no podemos no sintetizamos más péptido natriurético para tomar, o para darte por vena, bueno, pensemos cómo bajar la degradación de la síntesis, ¿sí? Entonces, lo que buscaron como objetivo terapéutico es inhibir a la neprilicina, que es la que lo degrada. ¿Se entiende? Y lo combinaron con un ARA2 por el efecto de la angiotensina 2, ¿sí? Entonces, este inhibidor de la neprilicina se llama sacubritilo, ¿sí? La molécula original es esto, se llama sacubritilo, combinado con valsartán como vasodilatador, ¿sí? En realidad como inhibición de la angiotensina 2. Entonces, una doble molécula llamada sacubritilo-valsartán, que lo que busca es inhibir la angiotensina 2 y aumentar a los péptidos natriuréticos y ganar, ¿qué cosa? Vasodilatación y natriuresis, ¿sí? Bueno, ¿cómo les fue? Acá tienen el mecanismo resumido también, ¿sí? Fíjense todo lo bien que me hace si yo estimulo tener a los péptidos, ¿no? Vasodilatación, bajo la presión, bajo el tono simpático, bajo la aldosterona, bajo la fibrosis, bajo la hipertrofia, bueno, todo esto gano con los péptidos, bien. Con este desarrollo, ¿qué hicieron? Lo compararon con la estrella de la insuficiencia cardíaca. ¿Quién es la estrella de la insuficiencia cardíaca? El enalapril, ¿no? Sí. Bueno, esto es muy bueno porque esta nueva molécula no se comparó con placebo, porque nosotros ya tenemos tratamientos buenos. Entonces esto habla de una calidad de un ensayo un paso avanzado, ¿sí? Lo comparo con un tratamiento que ya tengo. Y le fue muy bien, ¿sí? Le fue muy bien. Demostró que bajaba la mortalidad y las reinternaciones y que era superior a enalapril, ¿sí? Entonces, ustedes se van a encontrar con un problema ahora, que las vías de insuficiencia cardíaca crónica, que son del 2016, siguen vigentes, pero tenemos tratamientos nuevos, ¿sí? Que este ya no es tan nuevo este ensayo, que es el paradigma del sacubritilo-valsartán,
Pero la idea ahora, y siempre cuando se pueda, lo pueden charlar mejor con los cardiólogos, es que esta molécula, este fármaco, desplace al enalapril, es decir, que tome el lugar que tiene el enalapril a partir de este ensayo, ¿sí? Porque le fue realmente muy bien. El problema es el costo, ¿sí? Tiene un costo bastante elevado. El enalapril es viejo, seguro, re barato, lo tengo disponible en todos lados, y yo ya sé que anda muy bien, tiene años de farmacovigilancia, entonces tiene muchas cosas buenas. Y bueno, esto es caro. Anduvo bien, no se olviden nunca de la industria detrás de todas estas enfermedades, porque la industria farmacéutica, que está ahí a la expectativa todo el tiempo, y por eso yo estoy siendo ahí muy minuciosa, invitándolos a ustedes a leer ensayos, y a llevarlos al porqué y a que entiendan de dónde salen las indicaciones, ¿sí? La industria farmacéutica, imagínense que tenemos estas enfermedades que no tienen cura, ¿no? Tienen tratamiento, pero no tienen cura. La hipertensión, la insuficiencia cardíaca, ¿no? Salvo que lo trasplanten, ¿no? Entonces, el paciente está condicionado a tomar un remedio de por vida, ¿no? La industria farmacéutica está feliz. Todo el tiempo va a estar probando, es decir, la ciencia por suerte va a estar probando qué es mejor, pero nosotros tenemos que ser muy lúcidos y muy críticos cuando nos quieran vender un remedio, ¿sí? ¿Contra qué está comparado? Che, ¿fue mejor que este? ¿No fue mejor que le mejora los síntomas o que se murió menos? Todas esas son variables muy importantes. ¿Y por qué se lo digo? Porque las guías, en función de estos ensayos nuevos y estos blancos terapéuticos, cambian, ¿sí? Lo que ustedes hoy estamos hablando, mañana o pasado, si sale otra cosa, puede cambiar, ¿sí? Entonces es una mala noticia para ustedes, porque van a tener que estar estudiando siempre. Y la idea de este taller es darle estos puntos de vista, estas herramientas. Después las cosas finitas a los cardiólogos, le va a decir, sí, esto no, esto así. Esto es una invitación a que sepan, más que nada, de dónde salen y por qué se posicionó cuál es tal terapia o puede ser desplazado. ¿Sí? Eso. Una invitación difícil, pero que siempre está bueno preguntarse, che, ¿y por qué ahora no vamos a dar más enalapril, o por qué no vamos a dar más beta-bloqueante? Y bueno, porque capaz que tenemos otros ensayos, otros estudios en curso, que han demostrado más beneficio, o que lo que hacíamos estaba mal, ¿sí? Las guías son guías, y tenemos que estar siempre atentos. A ver, ¿qué más? Más o menos el tratamiento crónico de un paciente con insuficiencia cardíaca, de acuerdo a la fracción de eyección, siempre baja, y de acuerdo a los síntomas, tiene estas líneas de tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Y es porque es, a grandes rasgos y en pocas palabras, lo que les intenté contar de los ensayos y de la fisiopatología, ¿sí? Fíjense ahí que la segunda línea, opción B, está el sacubitrilo valsartán. Bueno, la Sociedad Argentina de Cardiología ya sacó una guía sobre estos fármacos, ¿sí? Después el que quiera me lo pide, yo se las comparto, ¿eh? Pero les sugiero que aprendan esto primero, lo más básico, y que, bueno, que puedan discutir con sus tutores de cardio estos puntos más finitos, ¿sí? Van a encontrar la ivabrarina también cuando el paciente no anda con nada, pero eso ya estamos hablando de lo que es el especialista, ¿sí? A mí me conforma con que sepan la primera línea, o qué es lo que le voy a agregar si no anda, ¿sí? La aldosterona, y que sepan que siempre vamos a estar en constante cambio. Eso, con eso me conformo. Les dejo esto, que más o menos les dice lo del sacubitrilo valsartán, es una guía de este año, ¿no viste? Fíjense los escenarios, ambulatoria, hospitalizada. ¿Y qué pasa con la fracción de eyección conservada? Y se han hecho ensayos y no nos han demostrado que ha bajado la mortalidad. Entonces es como que es un intento de copiarla, la fracción de eyección reducida, pero esos pacientes probablemente no estén con espironolactona, porque no demostró nada, y no estén con otros fármacos, porque no demostró nada, incluidos los beta bloqueantes, ¿sí? Es como que usamos el IECA
porque lo asumimos como estrella y es cara 2, y como que lo extrapolamos, y porque algunos resultados lo han ayudado un poco, ¿sí? Pero la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada es un mundo aparte, ¿sí? Tiene a veces otras etiologías y está en constante estudio también, ¿sí? Lamentablemente no cuenta con tratamientos tan óptimos como es, o tan demostrado, mejor dicho, como es la fracción de eyección reducida, y porque en realidad el paciente que tiene fracción de eyección reducida le va peor, ¿sí? El que está más sintomático. Y Bavladina se lo dejo, nada, y estamos en más problemas, ¿sí? Las nuevas drogas, no tan nuevas, esto son antidiabéticos, no me odien, pero ustedes dirán, ¿qué hace un antidiabético en insuficiencia cardíaca? Y bueno, en realidad esto es como una especie de diurético de glucosa, un glucosúrico, ¿no? Pero se lleva puesto el sodio, entonces a alguien se le ocurrió probarlo en insuficiencia cardíaca, en diabéticos con insuficiencia cardíaca, y vieron en esos ensayos que les dejo ahí, que les iba muy bien. Sobre todo, no en mortalidad, sino en hospitalizaciones, que no es poco, ¿sí? Porque el diabético tiene muchos problemas, entonces si yo le bajo las internaciones, y sobre todo en un contexto de COVID ahora, capaz que voy a estar ayudando bastante. Y bueno, finalmente lo terminaron probando en pacientes no diabéticos con insuficiencia cardíaca, y pareciera que les fue bien. Y la Sociedad Argentina de Cardiología también hizo una especie de documento de posición, de guía o de consenso, y también está en el arsenal terapéutico, ¿sí? Fíjense cómo va cambiando todo. Fresquito, fresquito, 2021, las dos cosas, ¿sí? Ahí está cuándo se recomienda, ¿sí? Esto no quiere decir que yo se lo voy a dar, son recomendaciones, todo tiene su grado de evidencia. Ustedes van a leer la guía que les habla de los grados de evidencia. ¿Qué quiere decir? Y de esto, de dónde salió, las evidencias grado 1 o A, que son muy fuertes, salen de ensayos clínicos bien hechos, ¿eh? Entonces ahí también tengo que mirar, che, esto está indicado grado 1, muy bien, es un ensayo que anduvo bien, y el que me dice grado C, D, es alguien que dijo, levantó la mano, che, yo digo que probemos con esto. Y los resultados, y no sé, consenso de expertos, listo y escrito. Y capaz que eso sale, no sé, 500.000 pesos, por ejemplo. Cuidado, con los grados de evidencia. Medidas no farmacológicas siempre, las medidas no farmacológicas también se han evaluado mortalidad, no todas les ha ido bien, pero obviamente que son parte de cualquier terapéutica en enfermedades cardiovasculares siempre, ¿sí? Y chicos, nada más, espero que les haya ayudado. La primera parte, lo agudo, lo que van a ver en simulación, lo que no la tuvieron, y lo otro es la parte crónica, que es en donde más tenemos que asumir compromisos, ¿sí? ¿Vamos? Y que ustedes empiecen a revisar los remedios de su abuelo, de su tío, a ver qué tiene, si está bien, revisar historias clínicas, y empezar a pensar esto, de dónde salen las cosas, toma más sentido, ¿sí? Y es una invitación a ustedes a sumarse a investigación también. Preguntas. No, nada, o sea, es viernes, 8 de la noche, basta. Ay, sí. En una de las opciones que habías pasado, viste, para elegir, decía hacer ecocardiograma de urgencia. Ahí haces electro, y si ves alguna alteración, haces un ecocardiograma, o lo haces siempre. Bien, el ecocardiograma va a depender de la disponibilidad que yo tenga en una sala de urgencia, ¿no? Y en dónde esté. Si yo tengo un cardiólogo, soy ecocardiografista y lo puedo hacer una vez que le mejoré los síntomas, y está bueno, ¿no? Porque voy a tener muchísima información. Pero si no tengo eso, que es lo que más frecuentemente pasa, imagínense que están en una guardia en un SAMCO, están en el interior, y no todos los cardiólogos son ecocardiografistas, ¿sí? Yo lo puedo programar para el otro día, lo importante es que yo se lo pida, ¿sí? Por eso, tener bien en claro cuáles son los objetivos. Mejoro los síntomas, y después en la instancia, digamos, de la internación, de la reevaluación del paciente, tener sí o sí ese ecocardiograma, porque me va a hablar mucho, me va a decir para dónde voy con el tratamiento,
y hasta dónde llego, porque, por ejemplo, si me informa ese ecocardiograma que el paciente tiene una fracción de eyección menor al 35% y más baja, yo estoy obligada a darle espironolactona, ¿entiendes? Eso no lo van a ir leyendo más finito cuando ven el tema. Estoy obligada a darle porque el RALES me demostró que el beneficio está en esa población. Cuanto más baja la fracción de eyección, mejor les fue, ¿sí? Estaban randomizados con esa fracción de eyección. Pero la realidad es que no siempre está. No sé si alguna vez fueron a una guardia, vieron que no siempre hay un aparato de ecocardiografía. ¿Se entiende? ¿Respondido? Sí, genial. Sí, bueno, así que nada, chicos, hasta ahí llegamos y espero que les haya servido y que más o menos entiendan cuál es el enfoque de terapéutica. Vieron que es como la parte de tratamiento desmenuzada, le diría yo a mi comisión, ¿no? No sé si quedó alguien de mi comisión. Sí. Sí, no solo me parece. Así que bueno, nada, buen fin de semana y nos vamos a ver en el taller presencial, si todo sigue bien, nos permite la epidemiología. Y todas las dudas aprovechen con los cardio, que son excelentes los tutores que tengan. Esto era para ordenarlos mentalmente, más que nada. El material yo se lo voy a dejar en el entorno, para que lo puedan ir buscando la vuelta a todo. Y, ¿qué más? Les quería decir otra cosa y me olvidé ahora. A la gente que fue a simulación, ¿qué les parece ahora con esto? ¿Les fue bien? Sí, estuvo bueno. No, la verdad que está buenísimo. Sí, genial, porque es bien real. Acá lo más aproximado que tenemos un video, ¿no? Por eso intentamos entender por qué hacemos las cosas en esta instancia. En las instancias prácticas traten de aprovecharla, y el centro de simulación es bárbaro. Nosotros no teníamos esto para estudiar. En realidad son pocas las facultades que cuentan con centro de simulación. Así que cuídenlo y aprovechen. Hubiese estado bárbaro tener este seminario antes de la simulación, ¿sabes qué? Sí. Bueno, se hubiese muerto menos pacientes, Fernanda. Y bueno, lo vamos a pensar para tratar de darlo antes. Lo que pasa que es muy difícil los horarios. Ustedes vieron el despelote que hice hoy yo sin querer con oftalmo. La puse a Carolina en la semana 5 y cuando miro tenía una fecha de la semana 4. Hubo tantos cambios, está tan difícil todo, sinceramente, chicos, que crucemos los dedos que podamos vernos, así que bueno, nada, estoy, ¿sí? Cualquier cosa le mandan las consultas, lo que necesiten a los delegados. Un gusto, chicos. Igualmente. Igualmente. Gracias, profe. Buen fin de. Adiós.